Hadi Om, Hadi Om, Hadi Om, Hadi Om, Hadi Om, Hadi Om, Hadi Om. Hadi Om, Hadi Om, Hadi Om, Hadi Om. Oh, I should give you the power. Poder. Poder for Anna Claire. Yay. Amore ti. I know, lo siento, no camera. No problema. I know. It's annoying. How are you, Sonny? Oh, I'm okay. Time. I know, it's way too much time since I've seen you last. Way too much time. Are you okay? I'm hanging in there. I'm hanging in there. How about a song for Ana Clara? I have an Ana Clara song. The volume's getting, I mean, not the volume, the sound is getting better. Let's see. And you're sharing something, right? Okay. Yeah, cool. All right. Let's see if this will work. Again, where is loop back, please? I need to see all of the things. I can turn off that. Turn off that and turn off that. Turn on. Huh. Oh, it's already there. Duh. Okay, well, let me turn down the... Seems like the gain is really high on the microphone. Does it seem too loud? My voice? Mi voz? Demasiado alto? No, it's okay. Hadi Om, Hadi Om, Hadi Om, Hadi Om, Hadi Om. Oh no, we'll just try it. Alright, let's just see what happens. I don't know what happens. We'll have to find out. Meow, meow, meow. Meow, meow, meow. Meow, 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 meow. Meow, 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 meow. I like that little missed note there. Bhuvaswaha Tatsavitur Varinyam Bargo Deva Swatimahi Dihyo Yona Prachodayat Om Bor Bhuvaswaha Tatsavitur Varinyam Bargo Deva Swatimahi Dihyo Yona Prachodayat Om Bor Bhuva Swaha Tatsavitur Valinyam Bargo Deva Svadimahi Dihyo Yona Prachodayat Om Bor Bhuva Swaha Tatsavitur Varenyam Bargo Deva Svadimahi Dihyo Yona Prachodayat Om Bor Bhuva Swaha Tatsavitur Varenyam Bargo Deva Svadimahi Dihyo Yona Prachodayat Om Bor Bhuva Swaha Tatsavitur Valenyam Bargo Deva Svadimahi Dihyo Yona Prachodayat. Was that working? Did I have harmonium level? Harmonium bien? Poquito, me parece que es poquito. Yeah. Pero hermoso. Gracias, Juan. Lo siento, it was mucho. It was demasiado de otra noche. Duolingo está ayúdame. No conversational skill whatsoever. Hola.
quiero, uh, quiero aguacates. Aguacates. Sudaderos. Otra things. All right, it's time. Tiempo para Ana Clara. Gracias, Ana Clara. Adiós, Gracias, Luis. Swami. Gracias, muchísimas gracias, Swami, por estar, por ser, por todo. Jenny, Alba. Bye. Adiós todos. Amor a ti. Okay, it's Ana time. Tiempo de Ana. Gracias, Swami, gracias. Bueno, bienvenidas a todos, a todes. Vamos a comenzar con la lectura del día de hoy. Vamos a seguir con la lectura de Paramahansa Yogananda, la autobiografía de un yogi. Nos quedamos en la página 47. Pero bueno, nos vamos a colocar en una postura cómoda, unos segunditos antes de iniciar, para ir cerrando los ojos y poder dejar un poquito de lado lo que pasó el día. Vamos a tomar unas respiraciones profundas. Entonces simplemente vamos a ir cerrando los ojos unos momentos. Vamos a inhalar por la nariz. Vamos a comenzar a inhalar por la nariz, suave. Y simplemente vamos a exhalar. Inhalamos una vez más. Vamos relajando un poco los hombros. Si hay alguna tensión en nuestros gestos faciales, vamos aflojando con cada exhalación. Vamos soltando un poquito los párpados, nuestros ojos. Vamos relajando el entrecejo, nuestras comisuras de la boca. Bien. Y ahora simplemente vamos a inhalar y exhalar, cada uno a su ritmo. Bien. Y ahora sí, un poco más relajados, vamos de a poquito abriendo los ojos. Podemos juntar palmas juntas cerca del pecho, frotar un poquito las manos. Hari Om Tat Sat, y vamos a comenzar con la lectura. Bien. Bueno, nos quedamos más o menos por acá. Voy a ir a la última parte de la página 46 y continuamos con la 47. Si en algún momento alguien quisiera también continuar con la lectura, levanta la manito y nos vamos turnando. Bueno. Hijo, me obligas a que te relate una terrible predicción que viene de los labios de un santo. Ayer se me acercó cuando estaba en el pórtico meditando y me dijo: Querido amigo, te traigo un mensaje para tu belicoso hijo. Dile que termine con sus salvajes actividades, pues de otra manera, el siguiente encuentro que tenga con un tigre le producirá terribles heridas. Seguidas de 6 meses de penosa gravedad y grave enfermedad, entonces abandonará sus antiguas prácticas y se hará monje. Esta advertencia no me impresionó, y consideré que mi padre había sido una víctima crédula de lo que le decía un fanático alucinado. El tigre Swami hizo esta confesión con un gesto de impaciencia, como si fuera una tontería. Un áspero silencio siguió. Parecía que el Swami se había olvidado de nuestra presencia. Cuando recogió el hilo de su narración, lo hizo súbitamente, con baja voz. No mucho después de la advertencia de mi padre, visité la capital de Coch Behar. El pintoresco territorio era nuevo para mí, y yo esperaba que este cambio descansar plenamente como era usual. Donde quiera yo iba. Una multitud curiosa me siguió por las calles.
Yo podía pescar trozos de comentarios susurrados. Este es el hombre que lucha con tigres salvajes. ¿Tiene piernas o son troncos de árboles? Miren su cara. Debe ser una encarnación del rey de los tigres. Ustedes saben cómo actúan los pilluelos, en la misma forma que las ediciones finales de los periódicos. Con cuánta rapidez circulan, de casa en casa, los boletines orales de las señoras. En pocas horas, debido a mi presencia, toda la población se hallaba en estado de conmoción. Yo estaba descansando quietamente esa tarde cuando oí el galopar de unos caballos. Pararon frente al lugar donde me hallaba y presentáronse unos hombres altos con turbantes de policías. Fue tomado de sorpresa. Todo es posible para las gentes de ley, pensé, y me pregunté si vendrían a reprenderme por algo de lo que había hasta entonces. No tenía conocimiento. Pero el oficial se inclinó con gran cortesía y me dijo, Honorable señor, nos envían a daros la bienvenida en nombre de nuestro príncipe de Coch Bejar. Él se complace en invitaros a que paséis mañana por la mañana en su palacio. Yo reflexionaba sobre la proposición. Por alguna oculta razón, temía esa interrupción en mi viaje, mas la súplica atenta del policía me conmovió y acepté ir. Al día siguiente me sorprendí extraordinariamente ante la exquisita cortesía con la que fui escoltado desde mi alojamiento hasta un magnífico coche tirado por 4 corceles. Un sirviente sostenía una sombrilla para protegerme de los quemantes rayos del sol. Gocé un agradabilísimo paseo por toda la ciudad y los bosques vecinos. El descendiente real en persona me esperaba en la puerta de su palacio para darme la bienvenida. Me brindó su propio asiento bordado de oro y sonriente, se sentó a mi lado en una silla común. Todas estas galanterías me van a costar, seguramente, algo caras, pensé. No obstante mi asombro, después de unas cuantas palabras, el príncipe me dijo, mi ciudad está llena de rumores de que luchas con los tigres salvajes sin más armas que tus manos. ¿Es eso posible? Es la verdad, señor, contesté. Apenas si puedo creerlo. Eres un bengalí de Calcuta, nutrido con el arroz blanco de la ciudad. Por favor, sé franco. ¿No has luchado solo con tigres narcotizados o desnutridos? Su voz, con un ligero acento provincial, era fuerte y sarcástica. No repliqué nada a su insultante provocación. Te desafío a que luches con mi tigre Raja Begún, recientemente capturado. Si puedes resistir con éxito, amarrándole luego con las cadenas y abandonas la jaula en estado consciente, serás dueño de este gran rey de Bengala, de varios centenares de rupias y de muchos otros regalos que serán entregados. Si rehusas a combatir con él, yo haré pregonar tu nombre por todos mis estados como el de un impostor. Sus insolentes palabras me estremecieron como una lluvia de balas. Acepté con coraje durante su excitación. Habiéndose el príncipe levantado a medias de su silla, se dejó caer en ella con risa sádica. Me acordé de los emperadores romanos que se deleitaban llevando a los cristianos como bestiarios de la arena. El encuentro será dentro de una semana, continuó el príncipe, pero lamento no poder concederte permiso para que veas al tigre con anterioridad. Ignoró si el príncipe temía que yo pudiese hipnotizar a la bestia o darle opio secretamente. Abandoné el palacio, notando con alegre sorna que el parasol real y el coche con panoplia habían desaparecido. Durante la semana siguiente, prepararé metódicamente mi mente y mi cuerpo para la prueba que me esperaba. Por las informaciones de mis sirvientes, supe muchos de los fantásticos cuentos que se divulgaban. La terrorífica predicción que a mi padre hiciera el santo se había extendido hasta el extranjero, abultándose a medida que se extendía. Muchos de los aldeanos humildes creían que un espíritu maligno, maldito por los dioses, había encarnado en el tigre, que tomaba diversas formas demoníacas en la noche, pero continuaba siendo un animal simple durante el día. Este tigre endemoniado, se suponía, era el que se me había enviado para humillarme. Otra versión imaginativa era la de que las oraciones de los animales habían llegado al cielo de los tigres, y éste había respondido en la forma de Raja Begún.
Él era el instrumento que había de castigar, el bípedo audaz que tanto había insultado a todas las especies de tigres, un hombre indefenso de desnuda piel, sin colmillos. Atreverse a desafiar un terrible tigre armado de garras, la concentrada ponzoña de los tigres humillados, declaraban los aldeanos, se ha acumulado en cantidad suficiente para que se opere la ley oculta y caiga el orgullo domador de tigres. Mi sirviente me informó, además, que el príncipe estaba en su elemento como juez en la lucha entre el hombre y la bestia. Él había supervisado la erección de un enorme pabellón a prueba de peligro, diseñado para contener a millares de espectadores. En el centro se hallaba Raja Begún, sedienta de sangre. Se le había alimentado escasamente para despertar su feroz apetito. Quizás el príncipe se imaginaba que yo fuera su gran bocado en recompensa por la espera. Multitud de personas de la ciudad y sus alrededores adquirieron precipitadamente sus boletos, en respuesta al tamborileo que anunciaba la excepcional contienda. El día de lucha se vio a centenares de personas que regresaban por no haber tenido espacio donde acomodarse. Muchos abrieron boquetes en las carpas para introducirse, y la multitud se apiñaba, abigarrada debajo de las tribunas. A medida que el relato del Swami llegaba a su clímax, mi excitación crecía. Chandy también permanecía mudo de asombro. En el medio de un penetrante rugido de Raja Begún y del ensordecedor ruido de la multitud aterrorizada, yo aparecí tranquilamente. Escasamente cubierto en las caderas, no llevaba ninguna otra ropa sobre la piel. Abrí la puerta de la jaula de seguridad y confiadamente la cerré detrás de mí. El tigre olió la sangre, saltando con estruendoso ruido contra las bardas de su jaula y me recibió con un terrible ruido de garras. La muchedumbre se intimidó con azorada piedad. Yo parecía un inofensivo cordero delante de la bestia feroz. En un instante estuve dentro de la jaula, pero mientras cerraba la puerta, Rajabegún se abalanzó sobre mí, hiriendo horriblemente mi mano derecha de un zarpazo. La sangre humana, el mejor regalo que se puede gozar un tigre, manaba abundantemente de mi mano. Parecía que la profecía del santo se iba a cumplir. Me rehice inmediatamente del choque que me produjo la primera lesión que había recibido en mi vida. Ocultando de la vista del tigre mis dedos lacerados, puse mi mano bajo el taparrabo y con el brazo izquierdo lancé un golpe demoledor. La bestia retrocedió, vacilando aturdida alrededor de la jaula, pero luego saltó convulsivamente hacia mí. El castigo de mi famoso puñetazo le quedó sonando en la cabeza. Sin embargo, Rajabegún había olido la sangre y se comportó como un dipsómano el primer trago de vino. Después de estar privado por largo tiempo de él, aturdida por sus mismos ensordecedores rugidos, los asaltos de la bestia crecieron en furia. Mi defensa era inadecuada, porque solo disponía de mi brazo izquierdo y me hacía vulnerable a sus garras y colmillos. Pero yo le respondí con una admirable retribución. Mutuamente ensangrentados, luchamos hasta la muerte. La jaula era un pandemonio salpicado de sangre por todas partes. Resoplidos de dolor y aliento letal salían de la garganta de la fiera. Tírenle, maten al tigre, exclamaba el público. Pero en tal precipitación y rapidez nos movíamos hombre y fiera, que la bala de un guardia hubiese sido útil. Yo acudí a toda mi fuerza de voluntad, pujé sobre la fiera y le di el convulsivo golpe final. El tigre se desmayó y quedó quieto. Pujé sobre la fiera, como un gatito, dije yo. El Swami se rió en aprecio a mi interrupción y continuó su historia. Raja Begún fue vencido al fin. Su orgullo real fue por último humillado. Con mis manos laceradas, audazmente abrí sus quijadas, y en un dramático momento puse mi cabeza dentro de sus fauces, como una trampa de muerte. Luego busqué a mi alrededor una cadena, y hallando una que había en el piso, la até del cuello del tigre a las barras de la jaula. Triunfalmente caminé hacia la puerta, pero aquel diablo encarnado, Rajabegún, tenía un vigor digno de su supuesto origen demoníaco. Con un increíble empuje se zafó de la cadena y saltó sobre mi espalda. Con los hombros entre sus mandíbulas me envolví violentamente y en un instante lo tuve debajo de mí, bajo mis golpes inmisericordes.
hice caer el traicionero animal en estado de semi-inconsciencia. En esta ocasión lo aseguré con más cuidado y lentamente abandoné la jaula. Me encontré de nuevo ante un rugido tumultuoso, pero esta vez de deleite. La multitud, loca de alegría, me aclamaba, y su alarido era como si saliera de una gran sola gigantesca garganta. Desastrosamente aporreado, yo había cumplido con las tres condiciones de la lucha: aturdir al poderoso tigre, atarlo con una cadena y dejarlo sin necesidad de ayuda. Además, había lesionado tan drásticamente a la agresiva fiera que la bestia parecía contenta de renunciar al oportuno premio de mi cabeza entre sus fauces. Después de que mis heridas estuvieron curadas, fui laureado y coronado. Centenares de piezas de oro cayeron a mis pies. La ciudad entera tuvo fiesta y regocijo. Infinidad de comentarios seguían por todos lados respecto a mi victoria sobre el más grande y salvaje tigre que jamás habían visto. Me dieron a Raja Begún, como me lo habían prometido, pero no sentí ningún regocijo. Un cambio espiritual llenaba mi corazón. Parecía que mi éxito final en la jaula había cerrado la puerta de mis ambiciones mundanas. Luego pasé por un período doloroso. Por espacio de 6 meses estuve entre la vida y la muerte, debido al terrible envenenamiento de la sangre. Tan pronto estuve bien para abandonar Coach Bejar, regresé a mi pueblo natal. Ahora sé que mi maestro es el santo que hizo la sabia predicción, confesé humildemente a mi padre. Oh, si solo pudiese encontrarlo. Mi anhelo era sincero, y un día el santo llegó sin anunciarse. Ya has domado suficientes tigres, me dijo con calma y seguridad. Ven conmigo, yo te enseñaré a dominar las bestias de la ignorancia, que vagan por las selvas de la mente humana. Ya estás avesado a la audiencia. Deja que ésta sea una galaxia de ángeles, entretenida entre tus emocionantes trabajos de yoga. Fui iniciado en el sendero espiritual por mi santo gurú. Él abrió las puertas de mi alma, oxidadas y reacias por su desuso. Tomados de la mano, pronto marchamos a los Himalayas para mi entrenamiento. Chandi y yo nos inclinamos a los pies del Swami, sumamente agradecidos por la vívida descripción de su clónica vida. Ciclónica. Yo me sentí grandemente recompensado de la larga espera probatoria que nos sometió en la antesala. Capítulo 7. El santo que levita. He visto a un yogi permanecer en el aire, a varios pies sobre el nivel del suelo. Anoche en la reunión de un grupo, dijo, muy impresionado, mi amigo Upendra Mohun Choudhury. Le consagré una sonrisa de entusiasmo. Quizás pueda adivinar su nombre. Sería Baduri Mahasaya de la calzada alta. Upendra hizo un movimiento de cabeza, algo decepcionado de no ser un portador de nuevas. Mi curiosidad acerca de los santos era muy conocida entre mis amigos. A ellos les encantaba ponerme al corriente de alguna noticia fresca. El yogi vive tan cerca de mi casa que a menudo lo visito. Mis palabras revelaron un profundo interés en la cara de Upendra y yo hice una confidencia más. Lo he visto hacer cosas notables. He dominado como un experto diversos pranayamas del antiguo octuple yoga señalado por Patanjali. Cierta vez, Baduri Mahasaya ejecutó ante mí el Vastrika Pranayama con una fuerza tan asombrosa que parecía que una verdadera tormenta se había levantado en el cuarto. Luego extendió la tormentosa respiración y permaneció sin movimiento en un elevado estado de supraconciencia. El aura de paz después de la tormenta era tan vívida que jamás podría olvidarla. Oí decir que el santo nunca abandona su hogar. El tono de Upendra era algo incrédulo. Realmente, es verdad. Él ha vivido puertas adentro durante los últimos 20 años. Rompe su encierro un poco durante nuestros festivales sagrados cuando sale hasta la acera de enfrente. Los pordioseros se reúnen ahí, porque el santo Baduri es conocido por su tierno corazón. ¿Y cómo es que permanece en el aire, desafiando la ley de la gravitación? El cuerpo de un yogi pierde su densidad después de ejercitar ciertos pranayamas. Luego puede levitarse o soltar y brincar como una rana. Aún los santos que no predican la yoga formalmente han sido vistos levitarse durante un estado de intensa devoción a Dios. Me gustaría conocer más de este sabio.
¿Asiste usted a sus reuniones nocturnas? Los ojos de Upendra brillaban de curiosidad. Sí, voy a menudo, y me divierto en grande con la agudeza de su sabiduría. Ocasionalmente, mi prolongada risa altera la solemnidad de sus reuniones. El santo no se disgusta, pero sus discípulos me comen con sus oídos. Al salir de la escuela para mi casa esa tarde, pasé por el claustro de Baduri Mahasaya y decidí hacerle una visita. El yogui era un inaccesible para el público en general. Un discípulo solitario que ocupaba el piso de abajo vigilaba el retiro de su maestro. El estudiante era como una auténtica ordenanza, por lo que me preguntó si yo tenía una cita formal. Su gurú apareció en el preciso momento para evitarme una sumaria expulsión. Deja que Mukunda pase cuando quiera. El sabio guiñó los ojos. Mi regla de aislamiento no es para mi propia comodidad, sino para la de los otros. A la gente mundana no le gusta el candor que dispersa sus ilusiones. Los santos no son solamente raros, sino también desconcertantes. Aún en las escrituras se les halla a menudo embarazosos. Seguía Baduri Mahasaya a su austero cuarto en el piso superior, donde muy rara vez sale. Los maestros ignoran a menudo el panorama del mundo cercano y permanecen fuera de foco mientras ocupan el centro de las edades. Los contemporáneos de un sabio no son únicamente los de un estrecho presente. Maharishi, usted es, entre los yogis que conozco, el único que no sale de su casa. Dios siembra algunas veces a sus santos en inesperados suelos, para que no pretendamos reducirlo a una regla. El sabio congeló su vibrante cuerpo en la posición de loto. A los 70 años no mostraba signos de vejez o de vida sedentaria. Fuerte y derecho. Era ideal en todo respecto. Su rostro era el de un rishi, según se describe a estos sabios en los libros antiguos, de cabeza noble y abundante barba. Sentábase siempre recto, con sus quietos, serenos ojos finos siempre en la omnipresencia. El santo y yo entramos en meditación. Después de una hora, su dulce voz me despertó. Usted entra a menudo en silencio, pero ha desarrollado Anubhava. Estaba recordándome que debía amar más a Dios que la meditación. No hay que confundir la técnica con la meta. Me ofreció algunos mangos, con aquel rasgo de ingenio y de buen humor, que yo encontré siempre tan agradable en su grave naturaleza, indicó. La mayoría de las personas gustan más de Hala Yoga, la unión con la comida, que el Dhyana Yoga, la unión con Dios. Sus equívocos yoguísticos me afectaron hasta el desvarío. ¿Qué risa tiene usted? Un resplandor afectuoso vino de su mirada. Su rostro estaba siempre serio y sin embargo tocado por una sonrisa extática. Sus largos ojos de loto revelaban un oculto reír divino. Esas cartas vienen desde muy lejos, de América. El sabio señaló varios sobres gruesos sobre la mesa. Tengo correspondencia con algunas sociedades de allí, cuyos miembros están interesados en la yoga. Están descubriendo a la India otra vez, con un mejor sentido de la orientación que el propio Colón. Estoy encantado de ayudarlos. El conocimiento de la yoga es libre para todos aquellos que quieran recibirlo como la luz del día, sin adornos. Lo que los rishis percibieron como esencial para la salvación humana no debe ser aguado para Occidente. Semejantes en alma, aunque diferentes en experiencia externa, ni Oriente ni Occidente florecerán sin alguna forma disciplinaria de yoga no se practica. El santo mantuvo en mí sus tranquilos ojos, y yo no comprendí que su discurso era la velada guía profética. No es sino ahora, al escribir estas palabras, que comprendo el sentido pleno de las casuales insinuaciones que a menudo me dio, que algún día llevaría las enseñanzas de la India a América. Maharishi, yo desearía que usted escribiera un libro sobre la yoga, para beneficio del mundo. Estoy preparando discípulos. Ellos y sus estudiantes serán volúmenes vivientes y prueba contra la desintegración natural del tiempo y las torcidas interpretaciones de los críticos. El ingenio de Baduri me produjo un nuevo exceso de risa. Permanecí solo con el yogi hasta que sus discípulos llegaron, por la noche. Baduri Mahasaya comenzó con uno de sus inimitables discursos. Como una pacífica inundación,
Barrió los despojos mentales de su auditorio, que parecía fluir hasta Dios. Sus extraordinarias parábolas eran dichas con gran fluidez en el idioma bengalí. Esa noche, Baduri expuso varios puntos filosóficos relacionados con la vida de Marabai, una princesa medieval, raputana, que abandonó la vida de su corte para buscar compañía de los sadhus. Un gran sannyasin se negó a recibirla porque era mujer, pero su respuesta lo llevó humildemente ante sus pies. Díganles al maestro, dijo ella, que no sabía que hubiera en el universo ningún varón, excepto Dios. ¿No somos todos hembras ante Él? Una concepción espiritual del Señor como único principio creativo positivo, cuya creación no es más que Maya positivo. Mirabai compuso muchas canciones extáticas que aún son atesoradas en la India. Aquí traduzco una de ellas. Por si el baño diario Dios fuera realizado, yo querría ser una ballena en lo profundo. Si comiendo raíces y frutas pudiera ser el conocido, gustosamente escogería la forma de una cabra. Si el contar rosarios lo descubriese, en gigantescas cuentas dijera mis plegarias. Si inclinándome ante imágenes lo sorprendiese, humildemente adoraría un monje de Pendernal. Si bebiendo leche el Señor pudiese ser ingerido, muchos becerros y niños ya lo conocerían. Si abandonando a la esposa pudiera uno llamar a Dios, ¿no habría miles de eunucos? Mirabai sabe que para encontrar al divino uno, lo único indispensable es el amor. Varios estudiantes ponen rupias en las pantuflas de Baduri, que éste deja a su lado mientras se sienta en postura yogi. Estos respetuosos donativos, que son una costumbre en la India, indican que el discípulo pone sus bienes materiales ante los pies del gurú. Los amigos agradecidos no son más que el señor disfrazado de que cuida lo suyo. Maestro, usted es maravilloso. Un estudiante ya para salir miró ardientemente al sabio patriarca. Usted ha sabido renunciar a las riquezas y al bienestar para buscar a Dios y enseñarnos la sabiduría. Era bien sabido que Baduri Mahasaya había renunciado desde su niñez a una gran riqueza de familia, cuando con la mente unificada entró en el sendero de la yoga. Usted está desfigurando el caso. El rostro del santo reflejó una suave censura. He abandonado unas mezquinas rupias y algunos despreciables placeres por un imperio cósmico de infinita buenaventuranza. ¿Cómo, entonces, pude negarme nada a mí mismo? Conozco la alegría de compartir el tesoro. ¿Es ese un sacrificio? Las cegatonas muchedumbres son, por lo cierto, los verdaderos renunciadores. Ellas renuncian a una divina posesión sin paralelo, por un miserable puñado de juguetes terrenos. Yo me reí entre dientes al escuchar esta paradoja sobre la renunciación. Uno que pone la capa de creso en cualquier santo mendigo, mientras que transforma a todos los orgullosos millonarios en mártires inconscientes. El orden divino arregla nuestro futuro más sabiamente que cualquier compañía de seguros. Las últimas palabras del maestro fueron el credo realizado de su fe. El mundo está lleno de creyentes ansiosos de una seguridad externa. Sus amargos pensamientos son como cicatrices en sus frentes. El uno que nos dio aire y la leche desde el primer aliento sabe cómo proveer día por día para sus devotos. Continué mis peregrinaciones fuera de horas escolares a la casa del santo. Con silencio fervor me ayudó a obtener Anubaba. Un día se trasladó a la calle de Ram Mohan Roy, lejos de la vecindad de mi casa de Gupar Road. Sus amorosos discípulos le habían construido una nueva ermita, conocida como Nagendra Mat. Aunque esto me lleva más allá de la historia por muchos años, voy a mencionar aquí las palabras que por última vez me dirigió Baduri Mahasaya. Poco antes de que embarcara para Occidente, lo encontré. Humildemente me arrodillé ante él para recibir su bendición de despedida. Hijo, vete a América. Toma la dignidad de la antigua India como escudo. La victoria está escrita en tu frente. El noble y distante pueblo te recibirá bien.
Bien. Capítulo 8. ¿Alguien quiere leer? Bueno, si nadie quiere leer, continúo. Capítulo 8. El gran científico de la India, J. C. Bose. La invención de la comunicación inalámbrica fue descubierta por Jagadish Chandra Bose antes que por Marconi. Oyendo esta provocativa aserción, me acerqué a un grupo de profesores que caminaban por la acera sumidos en la discusión científica. Si el motivo que me obligó a unirme a ellos fue orgullo de raza, lo lamento, pero no puedo negar mi vivo interés en asegurar que la India puede jugar un papel preponderante en asuntos de física y no únicamente en los de metafísica. ¿Qué quiere decir con eso, señor? Pregunté. El profesor me contestó seriamente. Bose fue el primero en inventar la audición mutua sin alambres y un instrumento para indicar la refracción de ondas eléctricas. Pero el científico hindú no explotó comercialmente sus inventos. Pronto desvió su atención del mundo inorgánico al orgánico. Sus revolucionarios descubrimientos como fisiólogo botánico están sobrepasando sus adquisiciones fundamentales como físico. Yo manifesté cortésmente mis agradecimientos a mi mentor, quien agregó: ese gran científico es mi colega, profesor como yo en el Presendie College. Al día siguiente visité al sabio, quien vivía cerca de mi casa Gupar Road. Yo lo admiraba desde hacía mucho tiempo, pero no había tenido el gusto de conocerlo personalmente. El grave austero botánico me dio bienvenida. Era un hombre robusto, hermoso en sus 50 años, de abundante cabellera, frente ancha y ojos abstraídos de soñador. La exactitud que daba a sus palabras revelaba en el hábito de una larga vida consagrada a la ciencia. Acabo de regresar de una visita hecha a las sociedades científicas de Occidente. Sus miembros manifestaron gran interés en los delicados instrumentos de mi invención, que demuestra la indivisible unidad con toda vida. El crescógrafo de Bose aumentaba en la enormidad de 10 millones de veces. El microscopio aumenta solo unos cuantos miles de veces, y sin embargo, dio un ímpetu vital, ay, la puta madre, dio un ímpetu vital a la ciencia biológica. Así que el crescógrafo descubre incalculables horizontes. Usted ha hecho mucho, señor, para apresurar el abrazo de Oriente y Occidente con armas impersonales de la ciencia, le dije. Yo fui educado en Cambridge. Qué admirable es el método occidental de someter toda teoría a una escrupulosa verificación experimental. Aquel procedimiento empírico ha ido de mano a mano con el don de la introspección, que es mi herencia oriental. Reunidos ambos, me han capacitado para sondear los silenciosos reinos de la naturaleza, largo tiempo incomunicados. Los secretos revelados por mi crescógrafo son evidentes hasta para los más escépticos, respecto a que las plantas tienen un sistema nervioso sensitivo y una variada vida emocional. Amor, odio, alegría, temor, placer, dolor, excitabilidad, estupor e incontables respuestas correspondientes a los estímulos recibidos. Son tan universales en las plantas como en los animales. El simple latido de la vida en toda creación era visto como poéticamente imaginario antes de su descubrimiento, profesor. Un santo que yo conocí jamás arrancaba una flor. ¿Debo yo robar un rosal la ostentación de su belleza? ¿Debo lastimar su dignidad con mi despojo nudo, con mi despojo rudo? Aquellas palabras de simpatía están comprobadas literalmente por sus descubrimientos. El poeta está íntimamente unido a la verdad, en tanto que el hombre de ciencia se acerca desmayadamente. Venga algún día a mi laboratorio para que vea los inequívocos testimonios de mi crescógrafo. Agradecido, acepté su invitación y me retiré. Más tarde supe que el profesor había dejado el Presidency College y estaba tratando de fundar un centro de investigación en Calcuta. Cuando se abrió el Instituto Bosé, yo asistí al servicio de dedicación.
Centenares de entusiastas personas vagaban por la propiedad. Yo estaba encantado con el simbolismo artístico y espiritual de la Casa Nueva de la Ciencia. En la verja de la entrada admiré una reliquia centenaria de un distante santuario. Detrás de la fuente de loto, una escultura femenina con una antorcha simbolizaba el respeto que en la India se tiene por la mujer, como la inmortal portadora de luz. El jardín tenía un templo pequeño consagrado al noumeno más allá del fenómeno. El pensamiento de la divinidad incorpórea era sugerido por la ausencia de imágenes y altares. El discurso de Bose en ese magnífico acontecimiento pudo haber salido de los labios de alguno de los antiguos rishis. Dedico hoy este instituto no como un simple laboratorio, sino un templo. La reverente solemnidad de sus palabras se extendió a manera de invisible palio, envolviendo a la multitud que llenaba el auditorio. En la prosecución de mis investigaciones fui conducido inconscientemente a los límites de la física y de la fisiología. Con asombro encontré que las líneas limítrofes se desvanecían y los puntos de contacto emergían entre los reinos de lo que tiene vida y lo que no la tiene. Era sorprendente ver a la multitud de fuerzas que obraban sobre la materia orgánica, percibida generalmente como algo inerte. Una reacción universal parece colocar bajo una ley común a los metales, las plantas y los animales. Todos muestran esencialmente el mismo fenómeno de fatiga y depresión, con posibilidades de recuperación y exaltación, así como la permanente irresponsabilidad asociada con la muerte. Lleno de asombro y temor ante esa estupenda generalización, fue con gran esperanza como yo anuncié mis resultados ante la sociedad real, resultados demostrados por medios de experimentos. Pero los fisiólogos que presenciaron me recomendaron que confinara mis esfuerzos a las investigaciones físicas, en las que ya había tenido un gran éxito, antes bien que traspasar los límites de sus propios campos. Sin darme cuenta, me había introducido en los dominios de un sistema de casta poco conocido para mí, ofendiendo con ello su etiqueta. Una inconsciente predisposición teológica que confunde la ignorancia con la fe se presentó también. Se había olvidado a menudo que el que nos circunda a todos con su perenne misterio, evolucionante y creador, ha implantado en nosotros el deseo de preguntar y de comprender. Durante muchos años de incomprensión, vine a saber que la vida de un devoto de la ciencia está inevitablemente llena de interminables luchas. Tiene que moldear su vida como una ardiente ofrenda, considerando pérdida y ganancia, éxito y fracaso como una sola cosa. Con el tiempo, las principales sociedades científicas del mundo aceptaron mis teorías y sus resultados y reconocieron la importancia de la contribución de la India a la ciencia. ¿Puede cualquier cosa pequeña o circunscrita satisfacer jamás la mente de la India? Por una continua tradición viva y poder vital de rejuvenecimiento, esta tierra se ha reajustado a sí mismo mediante innumerables transformaciones. Siempre ha habido hindúes que, deponiendo el premio y absorbente del momento, han buscado la realización de los más elevados ideales de la vida, no mediante la pasiva renunciación, sino con la lucha activa. Los débiles que se han rehusado al conflicto, nada han adquirido. No han tenido que renunciar a nada. Solo el que ha sabido luchar y ganar puede enriquecer al mundo dotándolo de sus frutos de sus victoriosas experiencias. El trabajo ya realizado por el laboratorio Bose en las respuestas de la materia y las inesperadas revelaciones en la vida de las plantas ha abierto una amplia brecha en las extensas regiones de inquisición en física y en fisiología, en medicina, agricultura y aún en los problemas de la psicología. Problemas hasta ahora insolubles que han traído nuevamente dentro de la esfera de la investigación experimental. Pero los grandes éxitos no se pueden obtener sin una rígida exactitud. Por lo tanto, he expuesto delante de vosotros, hoy, en sus cajas, a la entrada del salón, esa larga batería de instrumentos y aparatos supersensitivos por mí diseñados. Ellos os hablarán del prolongado esfuerzo que existe
tras las decepciones vistas en la realidad que queda atrás de lo no visto, del continuo, esforzado y persistente trabajo y recursos que se llega para sobreponerse a las limitaciones humanas. Todo creador científico sabe la verdad. Las conferencias que se dicten aquí no serán meras repeticiones de conocimientos ya sabidos. Ellas anunciarán nuevos descubrimientos demostrados por primera vez en esta sala. Mediante publicaciones regulares del trabajo del instituto, estas contribuciones indias alcanzarán al mundo entero. Ellas serán propiedad pública. Nunca patente será pedida. El espíritu de nuestra cultura nacional pide que nos liberemos para siempre de la profanación de utilizar conocimientos solamente para los medios o ganancias personales. Es mi deseo, además, que las facilidades de este instituto, hasta donde sea posible, estén al alcance de los trabajadores de todos los continentes. En este particular estoy tratando de llevar adelante la tradición de mi país. Desde hace 25 centurias, la India dio la bienvenida de sus antiguas universidades de Nalanda y Taxila a investigadores de todas partes del mundo. Aunque la ciencia no sea del Oriente ni del Occidente, sino más bien internacional en su universalidad, la India está especialmente capacitada para dar una gran contribución. La imaginación ardiente de la India, que puede traer un nuevo orden al conjunto de hechos aparentemente contradictorios, es reprimido por el hábito de la concentración. Pero esta restricción confiere el poder de sostener la mente en la investigación de la verdad con infinita paciencia. Las lágrimas fluían de mis ojos al conducir las palabras del hombre de ciencia. Esta paciencia no es ciertamente el sinónimo de India, que confunde al tiempo y a los historiadores juntamente. Visité el centro de investigación en otra ocasión. Poco tiempo después de su apertura, el gran botánico, atento a su promesa, me llevó a su silencioso laboratorio. Conectaré el crescógrafo a este helecho. Su aumento es tremendo. Si él arrastrase de un caracol fuera aumentado en esta misma proposición, la criatura parecería caminar con la velocidad de un expreso. Mi mirada estaba fija con avidez en la pantalla que reflejaba la sombra del helecho, aumentando de volumen. Pequeños movimientos de vida eran ahora claramente perceptibles. La planta iba creciendo muy lentamente delante de mis ojos fascinados. El científico tocó la punta del helecho con una pequeña barra de metal. El desarrollo de la pantomima culminó en un alto abrupto, reasumiendo su elocuente ritmo tan profundo como la barra retirada. Usted ve cómo cualquier interferencia externa es depresiva para el tejido sensitivo, me hizo notar Bose. Observe, le daré ahora cloroformo y después un antídoto. El efecto del cloroformo detuvo el crecimiento, el antídoto lo reavivó. Las formas evolutivas aparecían en la pantalla que me atraían más intensamente que la más emotiva escena de cine. Mi compañero, ahora haciendo papel de villano, introdujo un afilado instrumento a través de una parte del lecho. Se manifestó el dolor, indicando por las espasmódicas sacudidas. Cuando pasó una navaja de rasurar a través del helecho, la sombra se agitó violentamente y después se aquietó definitivamente con la final manifestación de la muerte. Cloroformando de antemano un árbol enorme, logré obtener una triunfal trasplantación. Generalmente, tales monarcas de la selva mueren muy pronto después de su trasplantación. Yagadis reía satisfactoriamente al recordar la salvadora medida. Las gráficas de mi delicado aparato han probado que los árboles tienen el proceso de un sistema de circulación. El movimiento de la savia corresponde a la presión de la sangre en los cuerpos de los animales. El ascenso de la savia no es explicable en el terreno mecánico ordinariamente anunciado como de la atracción capilar. El fenómeno se ha resuelto por medio del crescógrafo como una actividad de células vivas. Las ondas peristálticas nacen de un tubo cilíndrico que se extiende abajo del árbol y sirve como un corazón. Mientras más profundizamos en nuestros estudios, mejor percibimos lo notable que se hace la evidencia de un plan uniforme que liga cada forma en las manifestaciones de la naturaleza. El gran científico señaló otro instrumento Bose. Le mostraré ahora nuevos experimentos en la pieza hojalatada.
La fuerza viva de los metales responde adversa o benéficamente al estímulo. Las marcas con tinta registrarán las diferentes reacciones. Profundamente interesado, observé la gráfica que registraba las ondas características de la estructura atómica. Cuando el profesor aplicó cloroformo al estaño, las vibraciones escritas se detuvieron. Volvieron a comenzar a medida que el metal lentamente adquiría su estado normal. Mi compañero colocó un veneno químico. Simultáneamente con el temblor final de la lata, la aguja escribió dramáticamente en el gráfico la noticia de su muerte. Los instrumentos de Bose iban demostrando que los metales como el acero de tijeras de maquinarias están sujetos a la fatiga y vuelven a adquirir su eficiencia con un periodo de descanso. El pulso de la vida en los metales es seriamente lesionado o del todo extinguido por medio de aplicaciones de corrientes eléctricas de alta tensión. Lancé una mirada alrededor del cuarto, mirando los numerosos inventos, testimonios elocuentes de inalcanzable ingeniosidad. Señor, es lamentable que el desarrollo de la agricultura en masa no tenga marcha más rápida por medio del empleo más amplio de sus maravillosos mecanismos. ¿No sería posible emplear estos estudios de experimentos rápidos de laboratorio para indicar la influencia de varios tipos de abonos o fertilizantes en el crecimiento de las plantas? Está usted en lo justo, me contestó. Incontables usos tendrán los instrumentos, Bose, para las futuras generaciones. Los hombres de ciencia rara vez reciben la recompensa de sus contemporáneos. Les basta poseer el gozo del servicio creador. Me despedí con muestras de inmensa gratitud al inalcanzable sabio. ¿Podrá la sorprendente fertilidad de este genio agotarse alguna vez? Pensé. Ninguna disminución. Llegó con los años. Inventó después un intrincado instrumento, el cardiógrafo resonante. Después continuó Bose haciendo interesantísimas investigaciones en innumerables plantas de la India. Fue revelada una enorme e insospechada farmacopea de drogas útiles. El cardiógrafo está construido con infalible precisión, por la cual se precisa hasta un centésimo de segundo en la gráfica. Registros resonantes miden pulsaciones infinitesimales en la estructura de la planta, la animal o la humana. El gran botánico predijo que el empleo del cardiógrafo podría conducir a practicar la vivisección de las plantas en lugar de aplicárseles a los animales. Comparando la acumulación de los efectos de una medicina dada simultáneamente a una planta y a un animal, se ha demostrado la asombrosa igualdad en el resultado, anotó él. Cada cosa en el hombre ha sido prefijada en la planta. La experimentación en los vegetales contribuirá a disminuir los sufrimientos del hombre. Años más tarde, las investigaciones del explorador Bose fueron comprobadas por otros científicos. Los trabajos de 1938 en la Universidad de Columbia fueron publicados por el New York Times como sigue. Se ha comprobado durante los últimos años que cuando los nervios transmiten mensajes entre el cerebro y otras partes del cuerpo, finísimos impulsos eléctricos son generados. Estos impulsos han sido medidos por el delicado galvanómetro y aumentados millones de veces por amplificadores modernos. Hasta ahora no se ha encontrado ningún método satisfactorio para estudiar el paso de los impulsos a lo largo de las fibras nerviosas de los animales vivos o del hombre a causa de la gran velocidad con que los dichos impulsos caminan. Los doctores K. S. Cole y H. J. Curtis han informado haber descubierto que las largas células únicas de las plantas de agua dulce llamada nitela, empleadas frecuentemente en las fuentes del pez dorado, son virtualmente idénticas a las de una sola fibra nerviosa. Más aún, han encontrado que las fibras de nitela, al ser excitadas, propagan ondas eléctricas de forma similar en todo sentido, a excepción de su velocidad, a las de las fibras nerviosas en los animales y en el hombre. El impulso eléctrico nervioso en la planta se halló muchísimo más lento que en los animales. Los investigadores de Columbia se apoderaron de este descubrimiento con el fin de tomar películas de cine lento del paso
de los impulsos eléctricos en los nervios. La planta nitela vendrá a ser, así, una especie de piedra de Rosetta para descifrar los secretos profundamente guardados en la zona fronteriza de la mente y la materia. El poeta Rabindranath Tagore fue un fiel amigo del idealista científico de la India. Para voces fueron escritas por el dulce cantor bengalí las siguientes líneas. Oh, eremitas, habla tú en las auténticas palabras que aquel antiguo himno llamado Sama. Levántate, despierta. Saca al hombre que se vanagloria con su erudición sarcástica de la vana pedantería infructuosa. Llama a aquel sabio jactancioso para que venga frente a la naturaleza en esta amplia tierra y envía esta llamada a las bandas profesorales. Reunidos alrededor del fuego sagrado, deja que todas se aglomeren. Así nuestra India, nuestra antigua tierra, vuelve sobre sí misma una vez más para regresar al firme trabajo, al deber y a la devoción y a su trance de fervosa meditación. Dejadle que una vez más se sienta tranquila, sin avaricia, sin rivalidad, pura, y una vez más en su elevado situal y plataforma, enseñará su ciencia a todos los demás pueblos. Actualmente solo los... A ver, no, me equivoqué. A ver. Bueno, nos quedamos en ese capítulo. Ahora, leo un poquito más del capítulo siguiente. ¿Les parece bien? Bueno, capítulo 9. El devoto bienaventurado y su romance cósmico. Favor de sentarse, señorito. Estoy hablando con mi madre divina. Silenciosamente y con cierto temor había entrado yo a la habitación. La angélica presencia del maestro Mahasaya casi me deslumbró. Con su blanca sedosa barba y brillantes ojos parecía la encarnación de la pureza. Su levantada barbilla y sus manos entrelazadas me hicieron comprender que mi visita, la primera, lo había interrumpido en medio de sus devociones. Sus sencillas palabras de saludo produjeron en mi ser un violento efecto que jamás había experimentado antes. La amarga separación por la muerte de mi madre me había hecho probar todas las angustias imaginables. Ahora era para mí una agonía de separación de mi Madre Divina, una constante tortura indescriptible del espíritu. Sollozando, me dejó caer al suelo. Cálmese usted, señorito. El santo me compadecía por las demostraciones de mi gran pena. Abandonado en un mar de desolación, me así a sus pies como la única tabla de salvación. Santo Señor, su intersección. Pregúntele a la Madre Divina si a sus ojos soy digno de ella. Esa es una promesa que fácilmente se concede. Y el maestro guardaba un silencio obligado. Sin el menor asomo de duda, estaba yo convencido de que el maestro Mahasaya conversaba íntimamente con la Madre Universal. Construía para mí una profunda humillación el darme cuenta que mis ojos estuvieran ciegos el darme cuenta que mis ojos estuvieran ciegos hacia ella, aunque en aquel preciso instante era perceptible la mirada infalible del santo. Atrevidamente me abracé a sus pies, sordo a sus suaves reconvenciones, e insistí una y otra vez por su graciosa intervención. Yo le pasaré a la madre amada tu demanda. Lentamente, la capitulación del maestro se presentó con una sonrisa compadecida. ¿Qué poder había en esas palabras? Que mi ser sintió liberado de su tormentoso exilio. Señor, recuerde su promesa. Pronto regresaré por su mensaje. Un gozo anticipado sonó en mi voz, que solo unos instantes que hace unos instantes sollozaba de tristeza. Al descender por la escalera, me sentía abrumado por los recuerdos. En esa casa de la calle Amgens, número 50, que ahora era la residencia del maestro Mahasaya, con anterioridad había sido el hogar de mi familia, donde había ocurrido la muerte de mi madre. Aquí mi corazón humano se hallaba hecho pedazos por la madre desaparecida, y ahora, en este día, mi espíritu sentía como si hubiese sido crucificado por la ausencia de la Madre Divina. Santas
santas paredes, testigos silenciosos de mis más profundos sufrimientos y de mi curación final. Al regresar a mi casa en la calle Gupar Road, mi paso era ligero. Buscando el retiro de mi desván, permanecí allí en meditación hasta las 10. Pronto la oscuridad de la tibia noche india fue súbitamente iluminada con una maravillosa visión. Rodeada con un halo de esplendor, la Madre Divina estaba ante mí. Su rostro, sonriéndome tiernamente, era la personificación de la belleza pura. Yo siempre te he amado, siempre te amaré. La música celestial aún sonaba en el aire. Ella desapareció. A la mañana siguiente, apenas se había elevado el sol cuando me anticipé a hacer mi segunda visita al maestro Mahasaya. A grandes zancadas subí las escaleras de la casa de punzantes recuerdos hasta llegar al cuarto piso, donde estaba su habitación. La perilla de la puerta cerrada estaba envuelta en un trapo, indicando, según yo creí, que el maestro no deseaba ser molestado. Conforme estaba parado enfrente de la puerta, en una forma indecisa, la puerta se abrió y el maestro me atendió bondadosamente. Su mano de bienvenida. El maestro me tendió bondadosamente su mano de bienvenida. Yo me arrodillé a sus santos pies, ocultando la máscara, tras una máscara la solemnidad, las radiaciones de gozo divino que por dentro ocultaba. Señor, he venido demasiado temprano, le confieso, para enterarme de su mensaje. ¿Que la Madre Divina ha dicho algo acerca de mí? Señorito travieso. No hizo ninguna otra observación. Aparentemente, mi pretendida gravedad no había tenido importancia. ¿Por qué tan misterioso? ¿Por qué tan evasivo? ¿Es que los santos nunca hablan claramente? Probablemente yo había estado algo provocativo en mi actitud. Bueno, ¿qué le parece si los dejamos ahí? En la página 59. Sí, está bien, Ana Clara, gracias, gracias por estar, por compartir tu tiempo con nosotros. Agradecerte a ti, a Swami, por el espacio maravilloso y la linda lectura. Yo no sé si a ustedes les pasa, pero hay cosas que veo, que aprendo. Está genial. Y bueno, espero que a todos les sea de bien, ¿no? Y bueno, si quieres cerrar la sesión, está muy bien. Bueno, gracias Alba, gracias a todos por estar. Y nada, Hari Om Tat Sat, muchas gracias por compartir el espacio. Gracias, Swami, por todo. Y nada, nos vemos en la próxima. Amor, 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 paz, paz, paz. Gracias, Swami. Amor, paz, paz. Gracias, gracias, gracias.